Muy Namuk, muy buenos días. Estoy muy emocionada de poder estar en esta primera jornada de traducción, compartiéndoles algunas cosas que, bueno, más que de la parte de la teoría, vienen como de la experiencia de estar traduciendo estos años, ¿no? Tenemos por un lado, pues yo siento que todas las personas en México que hablamos una lengua indígena, desde muy pequeños, desde muy pequeñas, somos como intérpretes, ¿no? O sea, es como difícil no hacer ese papel, porque no puede ser que, no sé, tu mamá o quien sea tu tutor o tutora en la escuela no hable español y los maestros nada más hablan español y no hablan la lengua de tu comunidad. Y entonces tú vas haciendo como este papel de interpretación. Entonces, me interesa mucho cómo desde la infancia hacemos esto que, bueno, en la presentación que titulé, le puse Wetsnosh. Wetsnosh es como ayudar a alguien con a pasar con la mano de un lado a otro. Entonces, eso de pasar de un lado a otro, sea como en interpretación, o sea, con un soporte más bien oral, o la traducción que implica otro fenómeno que es la escritura, y por eso sí son cosas bien distintas, pero la idea de pasar de contenido de un lugar a otro, de una lengua a otra, es algo que estamos haciendo constantemente en realidad, ¿no? Pero que no, tal vez no hemos reflexionado o tal vez no hemos puesto ahí como en el foco, pero yo sí estoy convencida que a diferencia de quienes son niños que, incluso niños bilingües que hablan inglés y español, si están en la Ciudad de México, van a tener esos mundos como separados, ¿no? Y hay como espacios para cada uno, pero a la población infantil que habla una lengua indígena y al que está aprendiendo español en algún punto, va a ser desde muy temprana edad ese tipo de tareas. Entonces es algo que está ahí, que estamos todo el tiempo conviviendo mucho con ese choque y a veces esa relación armónica entre lenguas. Entonces estamos pensando de un lado a otro, porque incluso en comunidades muy monolingües tenemos espacios donde lamentablemente es en español, ¿no? Pueden ser las oficinas, pueden ser la escuela, puede ser, o sea, hay espacios en donde es evidente, ¿no? Entonces, aparte de ese trabajo, con el paso del tiempo, estuve involucrada en procesos de traducción y se hace a veces con muchas carencias, no solo en el pago, ¿no? Que es diferente con lenguas hegemónicas, sino también con los insumos que se tienen, ¿no? Las referencias, las consultas. Y también, no solo traduciendo, por eso me gusta más Westnash en Mije, que es como pasar como ayudar a pasar, ¿no? Una traducción más compleja de que no solo es por ejemplo, pasar un texto jurídico de francés a español, que bueno, ya hay cambios en el sistema judicial, pero al final es derecho positivo. ¿Cómo traduces, por ejemplo, leyes, ¿no? Que pues eh, es de las cosas que he adaptado y traducido. Y ahí es todo un viaje que da pie a mucho tipo de reflexiones. Entonces, bueno, para no tardarme más, les voy a compartir pantalla. No sé si me permiten. Se está compartiendo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, por eso se llama estrategias de traducción colectivas aplicadas a Storyweaver. Déjame ver por qué no pasa. Perfecto. Entonces, bueno, a diferencia de la interpretación, cuando traducimos, necesitamos que hay un fenómeno que lo cruza y es el fenómeno de la escritura. Entonces, si bien estamos interpretando todo el tiempo y pasando contenidos de una lengua a otra por diferentes circunstancias, desde que somos pequeños y pequeñas, en la parte de la traducción implica ya crear lengua escrita. Y eso es todo un fenómeno muy complejo que ahorita no voy a abordar,
pero implica otro nivel, pues, de fenómeno que hay que estar analizando. Y entonces, al mismo tiempo, no es como que, supongamos que hay un traductor que está traduciendo un cuento en Storyweaver de inglés a español. Esa persona no se va a poner a pensar o a reflexionar si una frase como voy a comer la tiene que escribir voy a y luego espacio comer, o si tiene que escribir voy, espacio a y comer. Tampoco va a decidir cómo funciona el sistema de acentuación. No va a decidir que las graves, la mayoría no se acentúan, a menos que terminen en algo distinto a NS o vocal. Tampoco va a decidir que las esdrújulas se tienen que todas acentuar. O sea, todas esas decisiones gráficas no las van a estar haciendo por la interrupción de los procesos de escritura, y aquí cada lengua va a tener un proceso distinto. Nosotros como traductores, como traductoras, sí tenemos que además lidiar con eso. Entonces es una chamba compleja, ¿no? La parte de la sistematización y la parte ortotipográfica. No es algo que no podemos soslayar, y además que vamos a estar ahí pensando todo el tiempo. Por eso quisiera ahorita compartirles algunas estrategias para que eso no nos estorbe mucho en la parte propiamente de la traducción. Sobre eso, también quería decir que en las lenguas no hegemónicas sucede algo con la creación de lectores, o sea, con la creación de una comunidad que lee y que consume, por así decirlo, materiales de lectura. En materiales de lectura vamos a hablar de un montón de soportes, es decir, vamos a tener casi todo ahorita está atravesado por la escritura, ¿no? O sea, vemos un video en TikTok y pues la palabra TikTok está escrito. Tenemos un video en YouTube y el título del video está en escritura. Vemos una lata de refresco y el refresco especifica sus ingredientes con escritura. Pero también vemos carteles, pero también... Y un subconjunto es, por ejemplo, los libros. Entonces, crear un ambiente escrito totalmente es todo un asunto de autonomía gráfica y de autonomía del paisaje lingüístico que forma parte de un proceso de revitalización y fortalecimiento lingüístico. Pero bueno, en el caso específico de libros o libros, cómics, folletos, etcétera, o sea, material impreso, pasa algo con las lenguas hegemónicas, o por lo menos en mi experiencia. Hay un ciclo de creación de materiales de lectura en donde alguien crea o publica un libro, ya sea de traducción o de contenido nuevo. Entonces se crean los materiales de lectura y es todo un esfuerzo, ¿no? Como les digo, el esfuerzo ya sea de traducirlo, de crear una historia nueva, ilustrarlo si es el caso, buscar el dinero para publicarlo y luego distribuirlo. Esto ya es un problema en sí mismo en español. O sea, en español, los libros en español, ese ciclo no es nada fácil y es complejo. Imagínense todavía, pues, en nuestras lenguas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es que una vez que yo saco mi libro, así mi poemario, aquí está mi poemario en Mije, ¿no? Aquí lo tienen, lo presento y tal, y ya. Claro, porque eso es lo que normalmente se hace en español, pero no se acompaña de estrategias de creación de lectores. O sea, si es un libro bilingüe, muy probablemente voy a leer la parte en español, no porque yo sea mala onda y no quiera mi lengua, pero es que nadie me enseñó a leer en mi lengua, y además me desespero porque no leo igual de rápido que si le estaría leyendo en español. Entonces, casi siempre se ve lo bilingüe en mi experiencia como algo que acompaña. Así que padre que está en Mije también, pero lo leo en español. Entonces, en el colectivo al que yo pertenezco, Colmix, somos muy, un poco, pues, insistentes con la idea de que se tiene que hacer monolingüe. O sea, porque no puede el Mije ser nada más como un adorno ahí que acompaña a la versión en español, ¿no? Sí. Pero cuando hacemos versiones monolingües de materiales de lectura, que es muy importante, tenemos que acompañarlo de una estrategia de creación de lectores. Si ya en español hay todo un área, ¿no?, de la Secretaría de Cultura que se dedica, o de las universidades, a fomento de la lectura, pues nosotros necesitamos también eso, pero no solamente es fomentar lectores. O sea, hay gente que lee español pero que no lee libros, ¿no? Sabemos cuál es el promedio de gente que lee libros en español. Entonces, lo que se hace es que se entusiasmen y quieran leer más libros, etcétera. Pero aquí es enseñarles incluso a leer, ¿no? No alfabetizarlos, porque una gran parte, la mayoría, estamos alfabetizados ya en español. O sea, ya sabemos lo que es entrar a un mundo gráfico.
Entonces, como no se acompaña la creación del material de lectura con estrategias de creación de lectores, o sea, el material de lectura no encuentra a su lector o a su lectora, entonces queda suelto. Y por otro lado, damos talleres de creación de lectores, o sea, yo te enseño a leer y escribir en Mije, pero luego ellos no encuentran el material de lectura. Dice, ya sé leer y escribir en Mije, pero ahora ¿qué leo? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo sé leer y escribir en Mije, pero no voy a encontrar la disponibilidad de libros que tengo en español para decir, ahora voy a leer en Mije. Entonces, es como un círculo vicioso, por así decirlo. Creas los materiales con mucho esfuerzo, no encuentran a sus lectores por todas estas, todos estos, bueno, toda la opresión estructural, pero también porque no estamos acompañándolo. A diferencia de las lenguas hegemónicas, no basta con publicitar nuestro material de lectura. Necesitamos también acompañarlo de estrategias de creación de lectores, a fuerza. O sea, no se acaba el ciclo si nada más publicas. Y la otra es que cuando yo creo lectores en mis talleres, yo doy constantemente talleres para enseñar a leer y escribir en Mije, pero luego necesito acercarles el material de lectura, entonces que no quede suelto, ¿no? Por aquí el material de lectura, por acá los talleres y creación de lectores, sino cerrar el círculo. Y ese ha sido un asunto, porque mucha gente tú leas, por ejemplo, en mi experiencia, leas un libro que está totalmente en Mije y lo lee un poco, lo ojea, trata de ver y ya lo coloca en el librero. Y es entendible. Entonces, es distinto a que tú les das el libro y lo estás utilizando en un taller donde constantemente está siendo leído. Pero si te va bien, se va a necesitar más. O sea, yo termino de leer un libro en Mije, me encantó, estoy ya leyendo más rápido y obviamente voy a necesitar más libros. Ante esa estrategia, pues crear libros, crear material de lectura no es cualquier cosa. Y en ese sentido yo agradezco muchísimo la existencia de Storyweaver. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo quiero crear un libro, quiero crear un libro que sea nuevo, ¿no? Entonces voy a hacer un poemario, supongamos, pero ahí tengo que, pues, crearlo, revisarlo, etcétera, y luego tal vez mandarlo a ilustrar y después ver quién lo publica, cómo lo publica, etcétera. En cambio, en Storyweaver, que me parece muy generoso que sea además una herramienta abierta, ya están los libros. O sea, y hay muchísimas historias, muchísimas. Y entonces, el punto es que además es muy amable, como ya verán, es casi que tienes una hojita acá y una hojita acá con el original y tú vas metiendo tu versión de este lado y te genera en automático un PDF. Entonces, una manera para mí que ha sido en mis talleres de poder tener, digamos, por lo menos de un jalón, bueno, no de un jalón, pero después de cierta chamba, tener 10 libros que están ilustrados con ilustradores distintos cada uno, con ilustraciones de otros lugares del mundo, nos permite poder tener más material de lectura de una manera un poco más rápida. Entonces, bueno, ya que tenemos material de lectura en una diversidad de plataformas, tenemos una opción que son los libros. Y libros con contenido nuevo es una opción, pero ahora les voy a decir por qué en Storyweaver incluso puedes tener libros con contenido nuevo. Ahorita les voy a dar un ejemplo. O sea, no solamente traducción. Y la otra es las traducciones. Hay todo, como decía Tajeo hace rato, hay todo un debate sobre si es mejor traducir o no traducir, o qué a nuestras lenguas, que si traducimos el Principito, pero no, pero ¿por qué vamos a estar traduciendo cosas de Occidente? Y es un debate interesante, ¿no? Porque hay tan pocas, digamos, posibilidades de imprimir libros en lenguas indígenas que pues a veces traducir obras que son ya muy conocidas pueden no ser tan buena opción, o obras que puedes encontrar en español. Pero yo creo que más bien todos los esfuerzos son importantes. Es importante tener una diversidad de materiales de lectura de diferente tipo. Ahora, a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando quienes pueden hacer traducciones que no pasen por el español. O sea, libros que no existan en español, que existan tal vez traduzcas de inglés a mije o de francés a zapoteco, que hay personas que lo pueden hacer, ¿no? Eso está muy bien. Entonces, a ver. Ay, no sé por qué.
aquí está. Entonces, bueno, una cosa muy importante al estar traduciendo y ahorita creando, eligiendo y viendo lo que vamos a hacer estos días, es muy importante, como igual dijo Ta, que hay toda una estrategia, por lo menos en lenguas hegemónicas, para primeros lectores, se llama. Es decir, no vamos a tener un libro, o sea, a un niño de 3 años no le vamos a dar un libro que a uno de 13 o a alguien de 23, ¿no? Porque hay una gradación en ser primer lector. Entonces, los libros para primeros lectores o los materiales de lectura para primeros lectores se necesitan que sean muy atractivos, o sea, que sean muy atractivos, pero casi siempre se está pensando en población infantil. Es muy importante, en mi experiencia, es que nosotros, no importa la edad que tengas, lamentablemente por las circunstancias, somos primeros lectores, todos, todas, o sea, porque estamos empezando, incluso aunque ya sabemos escribir y cuál es el alfabeto en Mije o en Triqui, no leemos prueben a leer en voz alta un texto en español y un texto en su lengua. Y ahí es donde se ve, ¿no? O sea, un texto que no hayan escrito ustedes, por supuesto. Entonces, yo trato de estar leyendo cada vez que puedo en Mije en voz alta para poder evaluar qué tanto me trabo, no me trabo. O sea, es como que a veces, al principio, pues lees como si estuvieras en primero de primaria o en segundo de primaria en español, ¿no? Deletreando, equivocándote, etcétera. Y a veces nos fijamos mucho en la decodificación fonética, ¿no? Que dice que en la comprensión lectora. Entonces, sí es muy importante que aunque muchos de esos materiales parezcan dirigidos a población infantil, estemos muy conscientes que aquí esto nos va a servir, por lo menos a mí me ha servido esos materiales para personas adultas. Y eso es muy importante tenerlo en consideración cuando estamos traduciendo. En Storyweaver hay por niveles, ¿no? Que tiene que ver también con la cantidad de texto que hay, pero ayuda mucho que esté ilustrado, nos ayuda también a entender a la comprensión lectora de lo que del material que generamos, pero sí es muy importante considerar que vamos a ser primeros lectores todos y que esto se tiene que estar funcionando para una amplia gama de edades, ¿no? Y bueno, esperemos que eso cambie, que pronto tengamos escuelas donde los niños estén alfabetizados por primera vez en Mije, en Triqui, en Chatino, y que podemos empezar también a ver conforme a su edad, ¿no? Pero ahora estos materiales pues sirven a primeros lectores de cualquier edad. Yo todavía me considero, pues sí, o sea, no he leído tanto en Mije como en español, no por falta de ganas, sino justo por falta de disponibilidad de material que leer. También creo que es muy importante decir que en el caso de Storyweaver, que tiene, por ejemplo, este tipo de niveles, se han elegido ahorita para esta jornada de traducción y han hecho accesible a español este tipo de diferentes niveles, sobre todo pues de los más básicos, para su traducción. También es importante ver que, por ejemplo, como en la imagen que estamos viendo acá, una cosa que me gusta mucho de Storyweaver es que estamos traduciendo materiales que están pensados en otros lugares del mundo donde hay gente con tez morena, por ejemplo, que eso es muy importante, que en muchos libros infantiles pues se replica cierto tipo de piel, cierto tipo de ropa, cierto tipo de cultura. Y aquí eso pues puede ser diverso. Y es importante que podamos desde nuestra lengua acceder a esos otros mundos que no siempre es el occidental, no sé cómo decirlo. Y en ese sentido, por eso también me entusiasma mucho, mucho esta plataforma, que además tiene la posibilidad de que si conseguimos, digamos, recursos, podemos imprimirlo incluso en diferentes tipos de calidad según lo vamos teniendo, ¿no? Bueno, ahora, durante una época yo he estado, bueno, a veces traduzco sola, ¿no? Pero la verdad es que eso de traducir sola es un decir. Voy a decir por qué es muy importante la traducción colectiva y en el caso del colectivo, digamos, de Ayutla, que vamos a estar en estas jornadas traduciendo, a diferencia de la traducción en solitario, por así decirlo, probé
traducir colectivamente provee de un universo léxico más amplio. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ninguna persona que yo conozca que hable español y sea su lengua materna se sabe todas las palabras que hay en el diccionario. De hecho, manejamos un subconjunto del léxico de nuestra lengua. O sea, yo puedo decir, ay, o sea, ¿cómo es posible que hables español y sea tu lengua materna y no sabes qué significa el verbo de cantar? Y entonces, pues es normal. O sea, no todas las personas sabemos todas las palabras de nuestra lengua. Cuando estamos traduciendo en colectivo, vamos a tener universos léxicos, bueno, uno común, obviamente, pero va a haber una persona que tal vez pasó más tiempo en el bosque y tiene un léxico más amplio para árboles, por ejemplo, que yo, por más que sea, o para serpientes, ¿no? Que yo que manejo, que soy hablante nativa del Mije, no tengo tanto ese universo léxico. Es igual que en español, ¿no? Un ingeniero va a tener un cierto tipo de léxico que yo no voy a manejar. Entonces, en la traducción colectiva, sobre todo si es intergeneracional y de ocupaciones diferentes, es muy agradable tener muchas más opciones de léxico y de sintaxis y de mecanismos, incluso estrategias de traducción distintas. Por ejemplo, me ha tocado que en Mije hay ciertas adposiciones para expresar que algo va encima de una superficie. Entonces, yo, por mi familia, privilegio un tipo de esas exposiciones y no me he dado cuenta que, que hay otras opciones, ¿no? Que manejan más otras personas. Entonces, cuando estamos traduciendo colectivamente, tenemos una caja de herramientas más amplia. Otra es que permite discutir el proceso, o sea, podemos decir, ay, por ejemplo, voy a decir mish mood o mood hamish, ¿no? Si pongo como adposición o como preposición o como posposición algo, y si ese algo me da un efecto que no tengo de otra manera, y entonces generas también mucha reflexión sobre el proceso. Otra cosa que es muy importante es que cuando traducimos en lenguas no hegemónicas por cómo ha estado, no porque nuestras lenguas valgan menos ni nada, y bueno, y aquí cada lengua va a tener diferentes tipos de herramientas, es que, por ejemplo, un traductor o una traductora de inglés a español puede consultar diccionarios, diccionarios etimológicos, diccionarios de antónimos, diccionario de sinónimos, diferentes tipos de diccionarios para contrastar y ver si qué está diciendo. No solo eso, la frase que quiere traducir la puede googlear y puede ver cómo la han traducido otras personas. Puede ver qué corpus está previamente traducido. Incluso hay chats donde discuten traducciones. No sé si ustedes han visto, se han metido a chats donde discuten cómo es mejor traducir o no una palabra. O sea, hay toda una comunidad y una serie de elementos que tú puedes utilizar para hacer esas traducciones. Y por toda esta historia, nosotros no tenemos eso. O sea, si yo quiero pensar en un sinónimo de la palabra, porque no quiero repetirla en la traducción, porque queda mejor, lo que yo hacía cuando, según esto, traducía en solitario, era preguntarle a mi abuela, preguntarle a mi tío, preguntarle a mi otro tío que es campesino, si estoy haciendo algo más específico sobre las partes más específicas de una milpa. O sea, que aunque yo lo sé, pues no es lo mismo, ¿no? Lo que me puede decir alrededor para que yo tome decisiones de traducción. Al final, toda la comunidad y tu gente cercana se vuelve una referencia de consulta. Entonces, cuando hemos hecho a veces equipos de traducción, muchos ni siquiera saben escribir Mije, ¿eh? O sea, ni siquiera necesitas que la persona que te está ayudando a traducir, que traduce contigo, sepa leer y escribir. Lo que puede ayudar es que puedas saber las dos lenguas y decir, no, es mejor de acá. O sea, todos vamos a, como un rompecabezas, a poder estar colaborando para tener una mejor traducción. Ya escribirlo es otro paso. Entonces, es posible que en tu equipo de traducción tengas una persona que no, todavía no sepa leer y escribir Mije o que su ortografía de Mije o de Triqui no sea la mejor. Eso no es lo importante para una buena traducción de calidad. Eso ya es la revisión ortotipográfica. Y eso la puede hacer alguien, ¿no? Alguien que ya le sabe a eso. Entonces podemos armar equipos que sean diversos y complejos. En el equipo que vamos a tener nosotros, por ejemplo, tenemos desde personas de aproximadamente 20 años, 16, hasta personas de 60 años. Y eso te da como una gran comunidad también para poder hacer
para poder lograr una diferencia. Ahora, que en el caso ahorita de Storyweaver ya más, a diferencia de la traducción literaria, por ejemplo, si yo traduzco a Octavio Paz a Mije, tengo que tener mucho cuidado en que no, en ser fiel, lo que eso signifique al original. O sea, yo no puedo tomar demasiadas licencias, ¿no? Y es bastante traducirlo al Mije porque es muy distinto. Pero en Storyweaver y en esta jornada, nuestro objetivo no es traducir a Octavio Paz, o sea, no es traducir a ese tipo de traducción literaria, sino vamos a enfocarnos más a las necesidades de nuestros lectores. Entonces se pueden hacer adaptaciones mientras no traicionen a la imagen. O sea, yo no puedo hablar de un perro si en la imagen hay un gato, ¿no? Pero yo sí en Storyweaver, sí me he enfocado a hacer adaptaciones también y no pasa nada. O sea, como que me guío más porque suene muy natural, porque esté bien y porque se pueda adaptar a mi contexto. Y voy pensando en los lectores. Entonces, por ejemplo, en este que estoy traduciendo actualmente, que se llama Yadab y el lugar del bosque, es de una persona que de un desierto, un lugar muy deforestado, se puso a reforestarlo, ¿no? Durante décadas de su vida. Entonces, una historia muy bonita, pero como ustedes pueden ver en la versión en inglés, dice, este es Yadab y es un plantador de árboles. Y entonces en mi versión en Mije dice, este señor se llama Yadab, ¿no? ¿Por qué? Porque Yadab tal vez en inglés o en la lengua donde hicieron esta historia, Yadab sea obvio, es el nombre de una persona, no tengo que decirlo, pero en Mije, como esta persona sí existió, no le puedo cambiar el nombre y sí quiero que se sepa que. Entonces, no es tanto en la traducción literaria, si traduzco un poema de alguien, sí no te tomas tantas licencias porque no, ya no sería una traducción. ¿Cierto? Sería una reelaboración. Pero aquí yo sí, a menos que Ta me regañe, ¿eh? Pero sí invito a que pensemos más en las necesidades de los lectores, de los lectores que tengamos y también colectivamente. Ahora voy a compartirles, por ejemplo, cómo también puedes crear nuevo contenido dependiendo del material que tengas. Voy a salir de acá. ¿Siguen viendo mi pantalla? Me pueden avisar si siguen viendo mi pantalla, ¿va? Sí, sí se ve. ¿Aquí se ve una flor? Todavía no. ¿No? A ver, voy a dejar de compartir y ahorita vuelvo a compartir para lo que quiero que vean. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Entonces, como aquí pueden ver, dice flor, pero digamos, en el original, las cosas que decía era como, esta flor se llama tal y se planta en tal. Entonces, yo lo que puse aquí es, esta flor es muy bonita, porque no me interesaba tanto dar a conocer los nombres como técnicos o los nombres que en Estados Unidos se usan para estas flores. O sea, en el original habla de cómo se llaman estas flores y yo más bien lo usé para poder tener oraciones descriptivas, ¿no? Para primer nivel de mis alumnos lectores. Entonces, por ejemplo, aquí se está así, alégrate disfruta la belleza de esta flor. Entonces, son oraciones muy cortas que más bien viendo las imágenes yo fui creando contenido que no es el contenido del original, pero como solo son imágenes de flores, bueno, pues me lo permite y responde a una necesidad de los lectores que tengo, ¿no? O sea, son oraciones cortas y para nada ahí seguí el original, o sea, ahí me inventé mi propio contenido. Entonces, eso también es posible hacerlo. Con las opciones que tenemos para traducir acá, que son más narrativas, pues, pues no, pero sí, o sea, en la plataforma sí puedes hacerlo. ¿Ya? ¿Sí? Nada más ahí un apunte que creo que es importante. Por ejemplo, ya se utilizó ese libro para crear una nueva versión, pero también podría haber hecho ella su propia versión para que no fuera una traducción utilizando las mismas imágenes. Solo que la ventaja ahí es que las imágenes ya estaban agrupadas, ya estaban seleccionadas, pero ustedes pueden utilizar todas las imágenes por separado para crear una nueva historia, que sería como una historia original con ilustraciones de las personas que suben sus ilustraciones. Pero Hay nada un más banco de imágenes, digamos, Ajá. ¿no?
exacto. Hay un banco de imágenes, el asunto es que ahí puede cambiar tal vez el estilo, ¿no? Tal vez necesito para esta imagen un elefante, pero ese lo dibujó otro ilustrador, lo cual también puede ser bien interesante. Yo aquí lo que hice fue reversionarlo, ¿no? Pero también, como dice, hay un banco de imágenes y eso está también súper chido porque así como este que les enseñé de la flor, pues pueden, no es una narrativa, ¿no? Es descriptivo y en lo descriptivo ahí puedes pues, utilizar las imágenes que tú quieras. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por lo menos la metodología que vamos a seguir ahorita en esta jornada, que pues, quienes estén con otras personas, incluso quienes van a traducir solos o solas, eso de solo o sola es entre comillas, porque en realidad, como les digo, en nuestras circunstancias, nuestras traducciones son colectivas, o sea, cuando yo según traducía sola, pues se lo iba a leer a mi abuelita para ver qué le parecía, ¿no? Aunque ella no hablaba español, pero podía, o no podía contrastar con el original, pero me decía, pues es que esto significa tal, o esto, estás tratando de decir esto, o esto qué chistoso, o sea, tenías quien recibía, quien te retroalimentara. Entonces, nuestros diccionarios, nuestras fuentes de consulta se vuelven las otras personas. Entonces, en ese sentido, nuestras traducciones son profundamente colectivas. Entonces, ahora les voy a compartir los pasos que nosotros vamos a seguir. Vamos a estar juntos, vamos a estar juntos en un mismo salón y les digo, tenemos por fortuna, una variedad de edad que yo creo que va a ser muy importante y muy rica, en mi experiencia sí lo ha sido, y vamos a hacer este tipo de pasos. Como no tenemos tantas computadoras para que cada quien esté en su computadora traduciendo, y tampoco es el punto, porque también invitamos a personas que no saben todavía leer y escribir en Mije, pero que pueden traducir, o sea, hablan las dos lenguas. Entonces son, ay, perdonen. No sé por qué no. Bien, entonces en el paso 1 es que vamos a armar equipos de traducción, o sea, 3 equipos de traducción con 3 personas cada uno para que se pueda hacer colectivamente dentro de lo colectivo. Como les decía, es importante que sean equipos con personas de diferentes edades y características. La idea es que haya mujeres, hombres, alguien, o sea, contrastando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el universo léxico, el cambio generacional, o sea, sabemos en español y en cualquier lengua que nuestros abuelitos y nuestras abuelitas hablan distinto el español o triqui o chatino o zapoteco o mixteco o mije que las generaciones más jóvenes. Bueno, cuando lo hablan, ¿no? Porque cuando ya no lo hablan, sí es muy triste. Pero quiero decir que la idea es armar equipos de traducción de 3, 4 personas, dependiendo de cuántas sean, que sean lo más contrastantes posibles para poder tener este juego de estrategias, o sea, tener una caja de herramientas más grandes. En el paso 2 es muy importante, sobre todo en el tipo de materiales que muy generosamente el proyecto de Endless nos tradujo, o sea, que estaban en francés y en inglés y que ya tenemos en español para poder traducir a nuestras lenguas. Leer atentamente el contenido, ¿no? Es decir, no ponernos a traducir, digo, esto parece obvio, pero he visto que sucede inmediatamente, sino vamos a leerlo, entenderlo muy bien, discutir el contenido, ver dónde hay como diferencias, digamos, culturales, donde va a ser un poco más complicado. Y la lectura colectiva ayuda a despejar dudas sobre el contenido, ambigüedades, diferencias culturales. El chiste de este objetivo en el paso 2 es que nos quede muy claro a quienes estamos en el equipo o a quienes estamos en la traducción colectiva, que todos estemos entendiendo bien el texto. Ya sé que parecen textos pequeños, pero a veces hasta hay, o sea, a mí me ha pasado que digo aquí como que cómo está el asunto, o sea, como entender bien dónde está la parte, por ejemplo, del clímax de la historia o dónde está esa salida que no te esperabas, o sea, comprender y analizar bien la estructura, ¿no? De esa historia, ¿no? Por ejemplo, hay una historia de una niña son 2 niñas, pero en algún punto de la historia te das cuenta que es el reflejo de ella en el espejo, o sea, que en realidad es ella misma. Ese punto, ¿dónde está? O sea, ¿en qué momento tú como lector descubres que esa niña es la misma que la del espejo, que no son 2?
Entonces eso tiene también ese efecto sorpresa, pues va a tener que ser trasladado a tu lengua, pero sí necesitas saber en qué momento, mira, aquí pasa primero, decirlo con tus propias palabras, todos estamos entendiendo lo mismo, aquí hay dos niñas, empieza jugando con la idea que hay dos niñas, pero en realidad pues te das cuenta que es la misma y tal, ¿no? Entonces sí, la comprensión lectora parece algo como obvio, básico, pero es una de las cosas que luego más falla cuando traducimos y en general cuando leemos. No por nada en este país tenemos muy pobres niveles de comprensión lectora, que esperemos que no repliquemos esto en nuestras lenguas, ¿no? En paso 3, entonces, comenzar el proceso de traducción discutiendo opciones y, bueno, supongamos que tenemos por cuadrito, ¿no? Yo le llamo unidad de información. Muchos le llaman oraciones, o sea, que van traduciendo por oraciones. A veces una unidad de información no es una sola oración. Por ejemplo, yo puedo decir, la niña está triste, pero puedo decir, la niña que está triste tiene muchos sobrinos. Ahí hay más de una oración, pero tenemos como unidades de información que cierran. Entonces, en Story es muy general que casi cada cuadrito, o sea, cada ilustración tenga una unidad de información, pero a veces puede tener dos, ¿no? O sea, pasa. Entonces, nosotros tendríamos que dividir como que aquí hay un sentido completo, donde hay un sentido completo. Entonces, traducimos, pero como esto es colectivo, uno va a decir, ¿qué tal así? ¿Qué tal así? Entonces, vamos a tener ahí la diversidad. La idea es consensar la última versión de esa unidad de información o de ese cuadrito, por así decirlo. Y ya que tenemos esa unidad de información, es muy importante que no nos agobiemos por la escritura. En mi propia experiencia, cuando nos agobiamos por la escritura, perdemos la frescura de la traducción. O sea, como que estoy más preocupada porque es que esto se escribe con B de G, o aquí lleva diéresis, o aquí lleva, ¿cuál es el tono de esta palabra para las lenguas tonales? No se preocupen, o bueno, la propuesta aquí es no preocuparnos en este momento por eso. Y por eso es muy importante que el soporte de esa versión final esté traducida en audio. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar el WhatsApp. O sea, ya que tenemos, o sea, lo escriben como puedan, si quieren, pues para no olvidar, pero si ya tienen por la unidad de información traducida, así como la niña que tiene, la niña que está triste tiene muchos helados, ya lo traduje, ok. Entonces voy a grabar, voy a decir cuadrito 1 o unidad 1 o oración 1 y lo grabo, se lo mando, se puede crear el grupo de chat y se manda la versión final en audio. ¿Para qué? Porque lo que más nos importa es que sea una traducción natural, que sea una traducción adecuada, que nos guste, que quede bien, ¿no? En la parte de expresiva. Y ya que queda bien, la vamos a ir grabando. No vamos a preocuparnos en este paso por la escritura, porque cuando eso pasa, te clavas más en cómo se escribe que en la traducción en sí misma. En el paso 4, o sea, ya que tenemos todas consensadas y traducidas y ya tal, vamos a tener una serie de audios. O sea, vamos a tener nuestro libro traducido, pero en audio, en versión audio. Como esto es un libro, pues vamos a necesitar transcribirlo. En esa parte, lo que vamos a hacer nosotros en este equipo es cambiar, que eso lo hemos hecho, lo hemos también piloteado antes, es que mi equipo no va a transcribir el material que yo traduje. Supongamos que yo elegí el de la niña, bueno, un cierto material de Storyweaver y el otro equipo eligió otra. Entonces a mí me van a pasar los audios de ese otro equipo y vamos a transcribirlos. O sea que ya es transcribir, escribirlos. Esto es muy importante que sea la traducción de otro equipo porque te vas a enfrentar a decisiones gráficas que pues no fueron tomados por esas palabras, no fueron elegidas por tu propio equipo de traducción, sino lo tradujo alguien más. Y aquí es donde es muy importante que en este proceso de traducción además vamos a aprender colectivamente a escribir y a consensar la parte de la escritura. O sea, también tiene una parte de creación. O sea, aquí de alguna manera tú también estás creando lectores que van a leer el material de otro equipo. Entonces aquí viene la revisión ortotipográfica y de reglas gramaticales. Esto es todo un temota que da para otra presentación completa, pero lo que sí quiero decir es, sabemos, y depende de cada lengua, que cada lengua tiene un proceso y unas tradiciones.
Hay lenguas que la gente hasta se pelea, no lo hagan, compas, por el que yo escribo así, es que no, yo escribo así. Yo escribo con W, es que yo escribo con H. Bueno, lo que va a ser muy importante aquí es que sean consistentes en la escritura. O sea, si ustedes deciden que la frase voy a comer son 3 frases y que una se escribe con V, voy, y luego con Y y no con doble L, espacio a comer y comer con C y no con K. Si así, ese es el vestido gráfico que toma mi frase, así lo voy a hacer cada vez que aparezca la misma frase. No se vale que en un principio escribas zapato con Z y más abajito zapato con S. O sea, eso trasladándolo a tu regla. En español, pues tenemos un corrector que te va a decir que zapato con S no se puede. Pero como esos procesos están en diferentes estadios según la lengua, sí es muy importante revisar la ortotipografía. Por ejemplo, si en Mije se abre y se cierra el signo de interrogación, que siempre se abre y se cierra o nada más se cierra. O sea, todas esas cosas ser muy consistentes, de tal manera que si estamos equivocados o equivocadas, podamos después sistemáticamente corregirlo. Entonces, sí es muy importante. Una de las cosas que más me he enfrentado dando talleres de escritura en diferentes lenguas o facilitándolo, es que las propias personas ni en su propio texto son consistentes. Y una cosa básica de la comunicación escrita es la consistencia. O sea, que árbol siempre se escribe igual. Nunca es ar, espacio, bol y bol con V. Porque si yo escribo árbol separado y luego árbol junto, árbol con V o árbol con B, pues gráficamente no se me va a grabar al verlo que eso remite al concepto árbol. Entonces, cual sea la decisión que ustedes tomen, es muy importante que lo revisen en su consistencia. O sea, yo no voy a decir tienen que escribir así o tienen que escribir así, ese es el mejor o no. Cada lengua tendrá su proceso, pero sí ser consistentes, eso es fundamental. Esta revisión puede ser guiada ahí sí por 1 o 2 monitores o monitoras que pueden aprovechar para explicar las reglas de ortografía y las reglas gramaticales de su propia lengua. Entonces, conjuntamente se va haciendo la transcripción de esos audios, que ya pasamos el momento en que fueron traducidos, ya discutimos la traducción, ya estamos en la transcripción y se aprovecha para aprender más sobre el sistema ortográfico de nuestra lengua. Y bueno, después hacemos ya las últimas correcciones, así como de no manches, aquí escribiste zapato con Z y aquí con S, ¿qué onda? O aquí escribiste esto con el tono alto y al rato no tiene tono medio, ¿qué pasó? Ya que sistematizan todo eso, pues le cambian. Y si es necesario que ya no les gustó esa traducción y la quieren cambiar, también, o sea, ya es como ya lo último. Y la idea es que sean las menos correcciones posibles a estas alturas. Y después, hasta el último, vamos a ingresar a la plataforma Storyweaver. Nosotros vamos a ingresar por medio de una cuenta colectiva y ahí ya nada más ingresas la traducción colectiva. O sea, eso no lo hacemos en línea, sino ya que está, porque fue un trabajo colectivo, entonces ya lo ingresamos a la plataforma y lo transcribimos. Ese proceso también es muy interesante porque al estar transcribiendo, pues se te va quedando las reglas de escritura, vas aprendiendo cómo se escribe, que árbol no va separado sino junto, que zapato es con Z y no con S. Entonces vas como fijando, ¿no? También. Si alguien puede por los tiempos ayudar a ingresar, o sea, tener una transcriptora o un transcriptor, pues mucho mejor. Bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero también puede ayudar por la premura. Y después, muy importante, el paso 7 es comenzar el proceso de socialización. Después podemos platicar, como tenemos un amigo mixteco, Rolando, que por ejemplo pone historias y dice, quien me lo traduzca a español, que quiere decir que lo leyó y lo entendió, le voy a poner 100 pesos a su celular, ¿no? O sea, ya sea que lo imprimamos, que lo demos en nuestros talleres, que se lo demos a alguien más. La ventaja es que a mí me ha pasado que con los materiales de Storyweaver, que no son tan densos y además están ilustrados, mucha gente lo puede leer aunque no tenga tanto conocimiento de lectura. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el plan de socializar nuestro material?
Y ese es otro tema, pero esos serían como los pasitos que vamos a utilizar nosotros colectivamente para nuestras traducciones estos días. Y quería compartirles por si alguien más quiere retomar algo de este proceso. Bueno, ahí tienen mis datos de contacto y pues estamos aquí. Cualquier duda, discrepancia, apunte o idea, nos pueden decir, me pueden decir. Dios cuide. Dios Cujuyipyas. Si alguien tiene una pregunta, ahora es el momento. Ahorita lo que vamos a hacer cuando terminemos esta sesión, si es que tienen alguna duda, es poner el video del tutorial para traducir, para los que no hayan visto eso. Veo que hay unas preguntas en el chat, entonces las contesto sí, rápidamente. Sí. Dice, hay una que dice que... Ajá, dice, ¿cómo formaron su colectivo de traducción? Es decir, ¿cómo iniciaron este proceso en conjunto? Bueno, yo he estado en diferentes colectivos, ¿no? Uno, el Colmix, hemos traducido yo en mi variante y, por ejemplo, quienes están en Tlahui, en su variante de Tlahui, y ha sido colectivo porque, bueno, las variantes se parecen y he aprendido muchísimo. También con mi familia, porque yo les consultaba y entonces empezamos a hacerlo colectivo, ¿no? En realidad es difícil hacerlo sola o solo. Pero este último se conformó porque teníamos ya talleres que tenían que ver con lectoescritura. Entonces lo que hicimos fue seguir con ese grupo, ahora adaptarlo a traducción y además invitar a otras personas que quisieran, aunque no sepan bien cómo, digamos, todavía leer y escribir, pero ahí vamos a aprender. Dice, esa mayor cantidad, Diego, dice, de palabras para usar es muy bueno para traducir. También se obtendrá cuando además reflexionamos de la lengua y la estudiamos en serio. Sí, yo creo que cuando tenemos otras personas y traducimos en colectivo, aprendemos mucho de nuestra propia lengua, incluso con el español, o sea, con cualquier lengua. Yo he aprendido palabras que incluso formas de palabras más antiguas que no conocía, no porque sea una hablante chafa de mije, pues no, porque es normal que nuestras experiencias de vida, nadie conoce todo el universo léxico de su propia lengua y toda la vida estamos aprendiendo nuevas, ¿no? ¿Podrían compartir el material de los 7 pasos? Sí, claro, se lo puedo pasar acá y déjame ver si lo puedo hacer en textito para que sea más rápido de ver. Y bueno, creo que esas son las preguntas. Y una parte que sí sería diferente a otros procesos de traducción es que nuestra versión traducida no la vamos a escribir primero, la vamos a poner en audio. Y ya hasta después vamos a transcribir para que esos dos procesos no nos distraigan uno del otro, por así decirlo. Quería agregar algo que se me fue, es que cuando traducimos así, o sea, como cuando ingresamos ya al final a la plataforma, pues necesitamos imprimir el material, ya sea con los dibujos, que está bien porque así puedes ver, o los textos, pero sí necesitamos hacerlo en papel.